Hola, ¿qué pasa? Ah, no, mierda. Hola, ¿qué pasa? Como veis, tengo ahí mi carita, ¿vale? Se ve por fin mi carita en la puta webcam. Y también como veis, el audio no tiene no tiene nada que ver, ¿vale? Hablo cuando... o cuando no hablo, ¿ok? Y es que había un error, y es que a mí, como una persona muy inteligente, se me ha olvidado enchufar el puto micro, ¿vale? Antes de empezar a grabar. Y no voy a poder escucharlo hasta el final, cuando ya tenía terminado el vídeo. Por lo que voy a hacer una especie de narración por encima. Ok, aquí comento un poquito por encima también las cartas. A ver si señala alguna y puedo explicarla yo ahora. Vale, estoy explicando los Brilliant Six. El mazo llevaba 4, pero yo le he quitado 2. ¿Vale? 2 para llevar 2 Croxas. Y de hecho, en la partida que vamos a jugar luego, gano con el Croxa, básicamente. Por lo que no está... Me parece bien lo que hice. Comento los cienos por encima, que sigan esto, muy bueno contra Auro, los Talmos. El precio es obligatorio, ¿vale? Explico aquí un poquito más o menos lo que hacen, pero bueno, yo ya creo que voy con la idea de que vosotros sabéis lo que hacen, ¿vale? Si no, que me lo deis en los comentarios, pero yo creo que sobran las explicaciones de lo que hacen los bichos un poco, ¿eh? Los Tarmogoyf, pues 4 de base, eso, obligatorios. Así pasa por abajo. Me enrollo más que una persiana, muchas veces. El Lurru, una nueva adquisición. Dice, por 3 un 3 con vínculo vital, que puede jugar un permanente de coste de 2 o menos de tu cementerio cada turno. Muy bueno, combina con la misma Babel de puta madre, ¿vale? Y incluso si te matan, lo único que no puedes rejugar son los descartes, los removal y la Liliana. Lo demás lo puedes rejugar todo con el Lurrus, ¿vale? Así que flama. Vamos a esperar aquí un poquito a que mi yo del pasado quiera tirar para adelante. Talmogoyf, sí, el cieno. Muy bien. He vuelto para atrás otra vez. Sí, explica lo que hacía el Tarmo, ¿no? Vamos a esperar. Bueno, de mientras que... Voy a decir que este tío, pero bueno, de mientras que yo quiera tirar para adelante, quiero decir, suscríbete, ¿vale? Comenta y eso, y me hacen un favorcito, compártelo, también está guay. Aquí estoy mostrando un poquito de removal, de descarte. Y por encima, la Mirra Babel, que es lo que combina con el Lurrus. Básicamente, la Mirra Babel es un cantrip que hace que le puedas mirar la mano al oponente. Pero es un cantrip buenísimo porque no hace que tú gastes una carta de tu mano. En la primera vez sí, pero cuando juegas con Lurrus no, por lo que es un extra draw cada turno, lo cual es fabuloso, bravísimo. Lurrus, estoy mirando aquí creo un poquito por encima, mira Babel. Un Anihil lleva el mazo. ¿Contra qué? Pues contra Croxas o contra Uros del oponente. Y básicamente también como un cantrip. Un cantrip extra draw, así lo voy a llamar. ¿Qué más? Los sellos de fuego, los Seal of Fire, para fundir al puto oponente con choques a la cabeza. Seal of Fire es un encantamiento que por uno se juega, se sacrifica y hace 2 palos a lo que quieras. Claro, eso, ahí lo llevo, eso es, bien seleccionado. Claro, con Lurrus los rejuegas todos los turnos y te acabas cargando al oponente. Lo cierto es que esta versión la he probado y... entre... Es que la Black Green... La Black Green, perfecto. Me cago en la puta. Perfecto. La Black Green es un mazo que me encanta. Pero he probado Yumi y también me encanta, así que... También que son como primos. Son primos barra hermanos, ¿sabes? Aquí un poquito. Pero la Yumi sí he notado que es mucho más agresiva. ¿Vale? En esa partida a lo mejor no se nota mucho. Pero sí he echado un par de partidas donde el mazo atraca hábilmente. Es que no... Aquí selecciono las Inquisiciones. Un clásico. Aquí depende. Inquisiciones se pueden llevar 4. Siempre tienen que llevar en torno a los Zouside. En esta versión lleva 4 Inquisiciones, 2 Zouside. Pero pueden ser 3 y 3, 2 y 4, 4 y 2. ¿Vale? Según como se prefiera. Un Lightning Ball. Que bueno, está ahí para la amenaza temprana. La Cruz de Kai más o menos igual. Le va a quedar la Cruz de Kai también vale contra diferentes cosas. El Conan Coma creo que es lo más versátil que llevamos. Y de lo mejor. Yo también en la partida que vamos a jugar ahora, bueno, que
que yo ya he jugado, ojo, pero que voy a comentar ahora. El Conan Coma creo que me dio la partida aparte del, o sea, junto con el Croxa. Y lo veréis ahora. El Maestro Impulse, peta casi todo y todo lo que se llama igual. Bastante bueno también. Ya hemos acabado. A ver, Master Impulse, sí, comentando así por encima. Ahí, vamos a jugar ya. Aquí está el mazo preparado, buscamos partida. Todo en orden, todo correcto, a un win. Que la puta partida se acaba alargando más que si hubiera jugado 3 normales. Estamos buscando partidita. Y ups, qué rápido. No. Que lo he adelantado, claro. Qué velocidad. ¿Ya estás en posición? Pues venga, dale a la partida. Todavía no. Puto perro. Me cago en la puta. Qué susto me ha dado. Seleccionamos jugador inicial. Venga, Cristian, qué fácil, ¿eh? Estoy mirando hacia el lado, no sé por qué. Ahora, me reincorporo. Así seleccionamos de una puta vez el jugador. Perfecto. Probamos la mano. Tenemos Liliana. Voy a decir así. Liliana, Croxa, sello de fuego. Bueno, Seal of Fire. Que no sé cómo mierda se dice en español, la verdad. Creo que no es sello de fuego. Pero bueno. Seal of Fire, Inquisición de Cosile y algunas tierras. De repente vamos a pasar a jugar Rakdos, ¿vale? Porque el verde se ha quedado por el camino, por el mazo. Está a punto de estar en el top, pero no. Aquí lo comento un poquito, estoy comentando un poquito que joder, en verdad es difícil que robáramos así, que robáramos Rakdos. Llevando 4 putos Talmos, 2 Cienos, una Cruz de Kai, 2 Maelstrom y 2 Kuren Axis. Era difícil que robáramos así, pero bueno. Incluso no hemos robado ninguna fetch para fechar a verde. Nos arrepentiremos luego. Vale, salimos de Inquisición. Aquí decido sacrificar a Liliana, ¿vale? Sacrificar entre comillas, sacrificar lo que viene siendo el efecto, lo que hace. Bueno, el jugarla de turno 3, mejor dicho. Porque tenemos una tierra de ciclo y 2 que entran enderezadas. Por lo que podemos hacer de Inquisición de turno 1 y luego Croxa. Aquí le veo la mano, viene juego de manos, Mana Leak y un Optar. Me quedo un poco flipado porque creo que es Uro Piles, pero Uro Piles no juega juego de mano. Y aparte yo llevaría... Es que no sé, llevaría antes una Serum que un juego de manos. Sí, llevaría antes una Serum que un juego de manos, la verdad. Más para adelante nos la lía con la tierra esta del santuario místico, ¿vale? Nos la acaba liando el oponente, pero le acabamos haciendo una gran jugada y por ahí acabamos ganando. Le quitamos el Monolith para que no nos contrarreste la Liliana. Damos turno. Y juego una fetch, Scalding. Es que en verdad yo ya sé lo que va a pasar, no me anima un montón. No me anima mucho, la verdad. Que yo ya sé lo que va a pasar en la partida. Así que bueno. Tomamos un push. Que por cierto, creo que vamos usando una vez.
Solamente juega un bicho y es el único push que nos robamos y perfecto. Jugamos Croxa. Se descarta una tierra, le hacemos 3 palos. Sin puta divino, veréis cómo tengo razón. Aquí me queda algo rayado, ordeno los triggers. Aquí la mano se estaba pasando sola, no sé por qué. Pero bueno, ahí está. Ahí se descarta una montaña. Le hacemos 3 palitos y ya no hay Croxa. Damos turno. Ahí me rasco un poco la cara, creo, yo qué sé. Fechea. Yo creía que iba a fechear para hacer optar al final del turno, pero por lo que se ve no. No le mola al oponente eso. Juego de manos. Aquí yo me quedo rayado. Yo he terminado la partida sin saber qué coño jugaba el oponente en verdad. Vale, más que nada porque es que yo creo que era Uropile, pero sin Uro. Ahí se queda. Me ha jugado un snap, ¿vale? Más adelante se verá. Para eso el único push que tenemos. O sea, el único push que hemos robado es para el snap y le cae perfecto. Pero yo creo que me voy a jugar algún Uro. Algún Uro de tercer turno, ¿vale? Yo creo que nos la iba a liar en ese turno que le vamos a dar ahora. Creía que nos la iba a liar jugando Uro y luego pudiendo rejugarlo. Y nosotros, en vez de para el puto cieno que hemos robado. Pero no, nuestro oponente es compasivo y no... O no lleva uno en el mazo o no le han salido. Que yo creo que es la segunda opción, ¿eh? Bien, damos turno, endereza. Intenta recordar lo que hacía aquí, es que aquí no me acuerdo mucho. La tierra girada. Ah, sí, vale. Vale. Metemos tierra girada ahora. En esta parte intentamos jugar la Liliana. Y yo digo, hostias, ese mazo de counter, puede que me equivoque, pero solo suele llevar Manalith, ¿sabes? Y los cojones, lleva, vamos, no ha jugado el counter que menos me esperaba. Y nos lo pensamos, ¿vale? Se está pensando mi yo del pasado. Dice, si juega Liliana, probablemente se contrarreste. Y si se contrarresta, estamos en peligro, estamos en problemas. Pero no, tenemos un Croxa en el cementerio. Así lo he dicho, nos quedamos sin Liliana. Joder, que me muero. Nos quedamos sin Liliana, ¿vale? Hace un Sturgon y yo ahí, uff, flipando en colores. ¿Ves cómo se lleva la carta? Digo yo, ¿de dónde coño salió el mazo, tío? Voy a llevar ese... Antes llevaría yo cualquier otra cosa en vez de Sturgon. Optar... Y digo, esta partida me moló, me gustó jugarla. Pero ahora que tengo que comentarla me parece un rollazo, porque aparte ya sé lo que pasa y la partida se alarga de cojones, ¿vale? Literalmente la partida es en casi los 30 minutos que hay de vídeo, eso es la partida, la puta partida de los cojones. Porque el oponente ni jugaba a condición de victoria, ni dejaba que entrara en nuestras condiciones de victoria. Saca santuario, se devuelve el counter. Y me quedo, hostia, qué putada, tío. Ahora creo que hace una serum, si no recuerdo mal. Puede que esté recordando mal. A ver qué es lo que hace. Le miramos el cementerio. Ah, vale, vemos lo que se ha puesto en el top. No, todavía no. Ahora se ha puesto el juego de manos en el top. ¿Vale? Aún no viene lo que yo digo. Vamos a aumentar, enderezamos. Robamos. Bien, ahí está el verde. Justo a tiempo. Podríamos haber jugado Liliana un turno antes.
Pero bueno. Bajamos tierra, hacemos el scavenging. Y el scavenging creo que ni vio mesa. Literalmente hice scavenging y hizo counter y fuera. Ahí me equivoco, le doy sin querer para el lado, ¿vale? Entre scavenging. Estaba intentando quitarle el diálogo para que se viera mejor. Ah, no, sí encontró. De verdad, sí toco mesa. Pero no por mucho. Animbola a la cara. Endereza. Prueba juego de manos. Y a partir, creo que a partir de ese turno es cuando empieza a hacer lo del counter, devuelvo tierra a la mano. Y empieza, bueno, y devuelve siempre el santuario. Así lo he dicho, no me hace ni puta gracia, ¿vale? Y creo que un turno nos quedamos sin jugar nada por lo mismo. No, es juego de mano, me cago en la puta. Hace Serum. Estamos pidiendo turno. Mantenimiento. Venga, ya, déjate de ir al cementerio cristian y roba. Ay, así me gusta. ¿Veis? Me ha hecho caso. Me ha hecho caso. Robamos un Lurrus, lo cual no está nada mal. Y aquí me pienso, sí, petar Seal of Fire, jugar Lurrus. Y luego, rejugar el Seal of Fire, pero nos arriesgamos a que entre Lurrus, ¿vale? Porque es que, a ver, aquí cuando entra Lurrus, tú puedes jugar algo de tu cementerio. ¿Vale? Sin ningún problema. Entra Lurrus. Bueno, básicamente, juegas Lurrus, das prioridad, entra Lurrus, tienes prioridad y juegas algo. Entonces cuando le da prioridad al oponente, que te lo mate o algo. Y aquí yo pensaba, sí, petar Seal of Fire, jugar Lurrus y rejugar Seal of Fire. Pero al final, lo que voy a hacer es, si entra, rejugar el Croxa, lo que iba a hacer. Pero no. Mi oponente me juega eso y se devuelve la tierra a la mano. Lo cual me duele bastante. Porque nos hace uno por unos al hacer eso, pero infinito, ¿vale? No gasta... No roba, pero no gasta carta de la mano, lo cual me deja un poco ahí tocado, muy tocado. Vale, ahí no tenemos nada, tenemos un push y un sello, que ahí está. Y el oponente a 15. Puf. Santuario. Devuelve el counter al top. Serum Vision. Tengo counter en la manita. Juega algo, a ver si tienes cojones. Así estaba mi oponente. Y creo que es este turno cuando... Creo que robamos una tierra, ¿es lo que robamos? No me acuerdo muy bien. Básicamente este turno podemos jugar Croxa, ¿vale? Y no lo hacemos porque... Bueno, yo no lo hago porque digo yo... me lo vas a contrarrestar y te va a volver la puta tierra a la mano y vas a repetir el proceso y no vas a gastar nada. Paso. Sí, aquí es. Aquí me lo pienso un poquito bastante y digo, yo no. No, me renta una mierda el rejugar el Croxa. Al principio ahí... sí, lo juego. Pero creo que giro un mana y digo, no. Esto va mal. ¿Veis cómo estoy ahí pensando? Estoy mirando el cementerio. Veo que se ha puesto el de Prive en la mano y en el top ha hecho Serum y entonces lo ha robado. Y ahora mismo tiene el counter para hacer lo que quiera. Claro, pero poco a poco, al hacer eso no le renta. No está robando
básicamente, ¿vale? Tiene... ¿A cuántas cartas tiene en la mano? 4. 4. Al hacer eso, acaba de sacrificar un robo, ¿vale? Y gastar una carta en robar lo que ha puesto en el top, que vendría siendo el de prive. Y la carta que ha gastado sirve a Serum para robarlo. Aquí damos turno. Si nos juega, yo esperaba un Jace o algo así, y que nosotros regulamos Croxa. O incluso un muro, algo así. O una set, ¿vale? Tampoco lo vería nada extraño. Nos da turno, no hace nada. Robamos un Golem Axis. Y digo, hostias, es nuestra oportunidad. Creo que primero hago Croxa. Si no recuerdo mal, primero hago Croxa. Creo, ¿no? No, primero hago Guren. ¿Y por qué? Porque tengo 6 cartas en el cementerio. Y una es una fetch. Si logro revolverme la fetch y fechear, le saco como más partido, ¿sabes? El Green Axis entra. Por cierto, más adelante veréis que podría haber contrarrestado el Green Axis y el Croxa que vamos a jugar ahora, ¿eh? Lo podría haber contrarrestado perfectamente. Así, +1, dame esa fetch, la quiero fechear, por favor. Sí, perfecto. No hay mucho más, devolvemos fetch, fecheamos, devolvemos la fetch donde pertenece. Donde pertenece el mazo. Stomping Ground, girada, vale, no somos gilipollas. Por lo menos yo no sé. Y hacemos Uro. Uro, me cago en la puta. Croxa. Hacemos Croxa. Oponente con 5 cartas en mano. Esta vez sí ha robado normal, ¿vale? No ha hecho nada. Estamos viendo aquí qué es lo que podemos exiliar. Y si no recuerdo mal, nos dejamos la fetch. Sí, la fetch la dejamos intacta. ¿Vale? Bueno, no me acuerdo si tenemos que petar. Sí, lo petamos para hacer dos para el oponente y dejar la fetch ahí, ¿vale? Porque yo creía que la fetch se va... Perdón, yo creía que el Guren Axis se va a quedar vivo, ¿vale? Pero muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Pero rejugamos. Doy turno. No, estoy jugando todavía. Esperamos que el oponente... Y el oponente juega un Mana Leak. Puede haber contrarrestado perfectamente los dos. Tanto el Guren como el Mana Leak. Ay, joder. Tanto el Guren... Yo estoy uno y una. Tanto el Guren como el Croxa, ¿vale? Con el de Prive se lo hace al... No, perdón. Era. Sí. De Prive. Guren, girando el santuario, se devuelve santuario. Y se deja enderezado. También que tenía doble lightning, pero aún así. Bueno, tenía un lightning, pero tenía snap. Ahora va a hacer snap lightning. Creo que hace eso, snap, rejuega lightning y baja tierra. Ahí estamos. Tengo 2 cartas en mano. Y a partir de aquí, creo, es cuando ya la partida empieza a poner un montón a mi favor. A partir de que vamos nosotros y el robo milenario, el robo milagroso.
Y ¡boom! Ahora. Espérate un momentito. ¡Boom! Doble. Un Colagant ahí bien fresquito. ¿Vale? Y, ojo, hacemos push, ¿vale? Por si lo quiere contrarrestar, que por mí perfecto. Pero el oponente no sé qué es lo que piensa, que dice, hostia, me ha quedado enderezado. No voy a contrarrestar ese Fatal Push porque tendrá algo más potente en mano. Y va él y fechea. Creerá que teníamos algún... No sé, algún Tarmo, alguna Liliana, algo así que solo podíamos jugar en nuestro turno. Puede ser. Pero coño, ya que estás, quédate enderezado. Fechea y me quedo, uff, esta es la mía. Me duele tener que jugarlo al final del turno porque no podemos rejugar el Croxa. O sea, lo que hago en este... Lo que hago con el Colagas es devolver el Crox a mi mano y hacerle descartar una carta a él. Y dirá, ¿por qué lo devuelvo a mi mano? Si puedo... Bueno, se supone que puedo rejugarlo del cementerio, porque todavía no tengo las cartas suficientes para ello. Son 5 aparte del Croxa, y jugando el Colagas tendríamos 5 en total en el cementerio. No podríamos rejugarlo. Aparte que el Croxa, tanto como el Uro como el Croxa, te da igual. Jugarlo normal que jugarlo escapado, ¿vale? Para meter presión es mejor jugarlo escapado, ¿vale? Para que se quede ahí. Pero de las dos formas te va a dar ventaja. Es un bicharraco. Damos turnito. Ahora mismo conocemos una carta que nuestro oponente tiene. Estoy viendo una carta que no sé por qué coño la lleva. La verdad, que será creo que para el Uro. En ese momento me quedé un poco flipado, no sabía para qué. Pero ahora que lo pienso será para el Uro, para que no se sacrifique. Juega un Spirit Dragon. Como vemos, el oponente está jugando Uro Piles más la Ice Agro, ¿vale? Es una especie de Uro Agro. Uro Piles Agro. Uro Agrito. Uro Agro. Lo voy a llamar. Mantenimiento, robamos tierra. Me la suda 3 pingos, la verdad. Jugamos Croxa. Y si no lo quiere contrarrestar, adelante. Aquí le pillamos, ¿vale? Se devuelve el santuario a la mano. Y ahora, me guardé la fecha en mano queriendo, ¿vale? Ahora fecheamos, dejamos 5 cartas en el cementerio y rejugamos Croxa, haciendo descartar el santuario y rompiéndole su mini combo, mini sinergia. Y ya a partir de aquí el oponente ya se le va la olla y pega y todo, ¿no? Podéis ver, como podéis, joder, que me trabo. Como podéis ver aquí, pues cocho, girada, no sé, gilipollas creo. Y rejuego Croxa. Hacemos un 2x1, ¿vale? Le hacemos 3 palos y hacemos descartar la tierra, ya que Croxa dice que si descarta tierra o no descarta nada, le hacemos los 3 palitos a la cabeza. Así que aquí le hacemos un buen 2x1. Estoy exiliando. A ver qué escojo. Vale, ya está. Nuestro oponente con 0 cartas en mano, a 9 y una Spirit Dragon. Aquí como veis el trigger salta, ¿vale? El trigger de sacrifica a Croxa a menos que esté escapado. Salta de todas maneras, ¿vale? Lo que pasa es que en este salta cuando juegas, cuando entra Croxa en juego, salta el trigger de todas maneras. Ya esté escapado, ya esté no escapado, ya
da un poco igual. Pero al estar capado, ¿vale? Como que... coño, pues no se resuelve, ¿vale? No. Salta la pila, porque tiene que saltar, pero no lo sacrificamos. Vale, vemos que roba tierra. Y aquí ya se tenía que quedar bloqueando con la Spirit Dragon. Y a nuestro oponente se le va la olla y pega. Ahorita que tampoco para sobrevivir tendría que haber bloqueado. Pero es cierto que sin cartas en mano y sin nada es un poco tontería quedarse bloqueando. Nuestro oponente de forma indirecta concede y le hacemos los 9 palitos. Y robamos otra tierra, ¿vale? Mira cómo fecheado, pero hemos robado... Hemos robado... No, tierra... Robar. Hemos robado como 8 tierras o 7, ¿vale? En lo que viene siendo en todos los draws. Los draws. Cual es bastante, la verdad.